Hace 39 años este era el lugar de la muerte. Y hoy estamos recordando la vida y homenajeando la vida de los compañeros que hoy no están. Y en este lugar que fue el lugar de la muerte y que hoy cada uno de los que estamos acá y cada uno de los que están afuera y cada uno de los que no están, lo mantiene vivo, dándole el uso diario, trayendo colegios, trayendo chicos, para contarle la historia de lo que nos pasó y no tiene que volver a pasarnos, como decía el compañero Eduardo Josami esta mañana. Porque lo que nos pasó no fue hace 3 siglos, fue hace apenas 39 años. Y las consecuencias se van a ver durante muchos años más. Y Eduardo Josami contaba algo hoy a la mañana que decía: muchachos, nosotros teníamos esa visión del mundo, pero fuimos derrotados. Fuimos derrotados en ese momento. Y yo creo que los compañeros no fueron derrotados, porque por eso ahorita este lugar, que ejercita la memoria, para recordar que los que dieron la vida por un país mejor, para que nosotros tengamos un país mejor, para que sus hijos, sus nietos, sus mujeres, sus maridos, tuvieran un país mejor. Hubo 30.000 que no están, que pelearon por eso. Tenemos hoy 2 casos de compañeros de APA, de compañeros de Aerolíneas Argentinas y Austral, que se pudo recuperar su identidad más allá del legajo. La identidad porque cuando vino la dictadura, APA fue uno de los primeros sindicatos sin ser intervenido, y la dictadura quemó muchos archivos hasta que se fueron, de lo que había y de lo que ejecutaron durante los 7 años que estuvieron con el sindicato intervenido por parte de la Fuerza Aérea, como bien le dijeron al compañero. Se perdió mucha información de muchos compañeros, de muchas compañeras y de mucha de la historia de APA hasta ese momento. Hay que recordar que unos días antes nada más del golpe de Estado se había lanzado públicamente la Federación Argentina del Personal Aeronáutico, que terminó con su fecha de caducidad a pocos días de empezar. Y hoy a la mañana, y ahora veo también, hay muchos jubilados de esa época que nos contaron, que a nosotros nos siguen contando la historia de APA, de esos compañeros que ya no están, como en el caso de Ernesto Andrés, pero también de otros compañeros que no están. Y yo he leído alguna historia de otros países donde han pasado cosas parecidas, nunca quizás tan terribles como las que pasaban en Argentina, ¿no? Porque esto pasó de ser el lugar de la muerte, pero también acá se generó la vida de muchos compañeros que hoy tenemos, algunos ocupando espacios de gobierno, responsabilidad de gobierno, que nacieron acá en cautiverio, y ninguno de esos compañeros y compañeras que nacieron en cautiverio, y tiene que ver con lo que contaba Charlie, ¿no? Él no tiene a ninguno de los 2 padres, los 2 desaparecidos por responsabilidad de la dictadura militar, y Silvina su papá. Ahora, él ejerce su función de funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos con alegría y nunca buscando la venganza. Porque acá la dictadura trabajó mucho, así como hoy trabajan los medios para decir que todo está mal y que todo lo que se hace está mal. En esa época también trabajaron, porque los medios siempre trabajan en dictaduras y gobiernos militares. En definitiva siempre terminan siendo socios de algunos. Pero así como hoy algunos dicen que todo está muy mal, y que vamos por el mal camino, y uno mira el diario y mira lo que pasa alrededor y dice: estos muchachos están haciendo la nota de otro país, porque a veces están tan lejos de la realidad que no se puede creer la barbaridad que dicen. Pero en esa época también se generaban las condiciones para esto, y para que digan, así como prepararon una amnistía antes de entregar el poder, y entregar el poder obligado porque nos metieron en el desastre que fue Malvinas, ¿no? Que si bien reivindicamos la soberanía de nuestro país en las islas, no fue una recuperación de las islas por la soberanía, sino para poder perpetuarse en el poder, porque el gobierno estaba pasando una situación más complicada con el pueblo en la calle. Y hoy también recordamos a los compañeros de Malvinas, ¿no? Tantos años después. Y eso es una responsabilidad
de cada uno de los que tenemos, vale la redundancia, responsabilidades. Asumir la memoria. Sobre todo, como dijo hoy a la mañana Teobaldo, que es un histórico y que tuvo el orgullo de traer en su avión al general Perón el regreso definitivo al país. Como un hijo desaparecido, con una familia completa de militantes comprometidos. En esa campaña de los medios para desvirtuar lo que venía también, yo recuerdo bien, a principios de los 80, que decían que, ya en esa época decían que no había que mirar para atrás. No había que mirar el pasado, que había que construir un país nuevo. Y lo peor es que no lo decían solo los militares, lo decían muchos civiles que hacían funciones políticas. Y yo creo que no hay que vivir en el pasado. Hay que vivir el presente trabajando para el futuro, pero nunca olvidar el pasado. Porque si no nos vuelve a pasar. Lo que pasó puede volver a pasar. No es que ya fue superado. Entonces, pero para eso hubo muchas campañas de distintos medios. Cuando la compañera hablaba de la época de las privatizaciones y de todo lo que nos sacaron que era nuestro y ya no lo fue, hasta que fue el tiempo de la utopía, ¿no? En 2003, porque fue la utopía, tener un gobierno como el de Néstor Kirchner que dijo vamos a cambiar el país, vamos a devolver la dignidad a la gente y vamos a dar el país que nos merecemos. Por eso digo fue el gobierno de la utopía, porque la utopía es algo que nunca, como decía Galeano, ¿no? Algo que está y nunca lo alcanzamos. Creo que nosotros alcanzamos la utopía con el gobierno de Néstor Kirchner y después con Cristina. Y eso hizo que, así como en las privatizaciones, había algunos que se encargaban de decir, generar las condiciones para que todo el pueblo crea que las privatizaciones eran necesarias. ¿Por qué? Porque perdía plata. Como si el servicio público solamente fuera un tema de lucro comercial. O sea, si fuera así, ¿cuál es el rol del Estado? No tenemos servicio público, no tenemos educación, no tenemos salud. ¿Cuál es el rol que tiene que tener el Estado? Las privatizaciones eran necesarias porque no funcionaban los servicios. Y privatizaron aerolíneas, Entel, agua, todo, y no funcionaron los servicios. Los saquearon. Los saquearon y se llevaron lo mejor de nosotros, del aporte de capital que teníamos en el país, se lo llevaron para los países de las empresas que venían a saquear el país. Porque no fue casualidad que invirtieron un peso y se llevaron miles de millones de dólares. Por eso no se querían ir de YPF. Por eso no se querían ir de aerolíneas, por eso hoy están presos los responsables de aerolíneas, cuando sabemos lo que nos costó a los trabajadores aeronáuticos recuperar esto. Pero recuperar esto es como este lugar que se recuperó para poder ejercitar la memoria y para que todo el mundo sepa, argentinos, turistas que vengan acá, cuál fue la historia, cuál es nuestra historia reciente, que la estamos escribiendo y la estamos viviendo con los protagonistas. Y los protagonistas son los sobrevivientes. Los sobrevivientes como que quedaron desamparados, como en el caso de los dos compañeros, en el caso del compañero que perdió madre y padre. O sea, no le pueden contar al pueblo otra historia, porque la historia la están contando los mismos protagonistas, los que vivimos acá, los que vivíamos en esa época, y tenemos la suerte de poder seguir contando, ¿no? Porque hay una canción que dice, de León Gieco, que dice, desahuciado está el que tiene que ir a vivir una cultura diferente, ¿no? Porque a veces uno puede optar por irse a vivir a otro país por una búsqueda de una mejora laboral, una mejor oportunidad de vida, distinto de que cuando se tiene que ir y dejar todo y se va prácticamente echado en su país, como pasó a muchos compañeros que se tuvieron que ir y que quizá eso les salvó la vida. Algunos no se pudieron ir. No pudieron salir del país por no tener las condiciones para poder salir del país, porque nunca en esa época, no es como ahora, que hoy podemos conseguir que una persona de bajos recursos pueda viajar en avión al exterior. En esa época era un lujo para pocos viajar en avión. Y había compañeros que estaban acorralados y no se podían ir del país. Y hoy hay algunos que vienen, compañeros que la cuentan, y lo veo ahí, que estuvo esta mañana, el compañero Paulono hoy está acá porque fue preso antes de la dictadura. Estuvo toda la dictadura preso y exiliado. Pero si hubiera estado libre cuando fue la dictadura, hoy el compañero seguramente no hubiera dado la charla que dio, porque sabemos lo que era la UON de Villa Constitución, encabezada por el compañero junto con Alberto Piccinini, que era uno de los sectores más combativos del sindicalismo de esos momentos, y que fue un ejemplo de dignidad y de lucha, y que soportaba en la cárcel. Y hoy, yo lo recordaba el otro día
con Victorio Piccinini, que hoy está muy enfermo, pero que es uno de los próceres del sindicalismo argentino, creemos nosotros, pero fueron compañeros que dieron la vida, ¿no? Y yo el año pasado estuve en el aniversario del Villazo, donde los compañeros, se hizo un homenaje en la UON de Villa Constitución a los compañeros desaparecidos, y todos los años se hace el acto y el acto principal en el cementerio, ¿no? O sea, y yo pensaba, cuando fuimos al cementerio el año pasado, hacer un acto en el cementerio, y eso me recordaba que cuando se hacían los actos se ponía una corona para los próceres, como San Martín, Belgrano, Sarmiento, que se iba al cementerio, y yo no lo entendí en ese momento, tengo unos cuantos años, pero no entendía por qué hacemos el acto en el cementerio de los 40 y tantos, ¿no?, de compañeros muertos, detenidos y desaparecidos. Claro, después lo entendí, eran unos próceres esos compañeros. Eran unos próceres, trabajadores, sindicalistas, dirigentes sindicales, muchos simplemente trabajadores, no eran dirigentes, que peleaban por un país mejor. Por eso fueron masacrados antes de la dictadura. Esa fue la avanzada que hicieron, y ahí está lo que hoy se está discutiendo y todavía no pudimos avanzar. Ahí empezó la primera complicidad cívico-militar, donde de las grandes empresas como las que estaban en Villa Constitución o San Nicolás, se apuntaba a las delegaciones, a los trabajadores, para que después fueran desaparecidos. Por eso, estar hoy acá es eso, es hacer un ejercicio de la memoria, recordar las luchas, recordar a los compañeros desaparecidos. ¿Por qué desaparecieron? No fue, como decían también algunos periodistas que hoy ya no están, que decían por algo será, habían impuesto y por algo será, ¿no? Y sí, era por algo era porque tenía un compromiso mayor que mucha gente de ir más allá del reclamo personal o individual, sino que eran compañeros y compañeras que se la jugaban por el resto, aún por los que no sabían lo que estaba pasando. Y ese compromiso le da el valor de prócer, o lo que conocemos como prócer en Argentina, ¿no?, la denominación que se da. Y yo creo que se la merecen los 30.000 compañeros desaparecidos, porque son los que no están para que tengamos un país mejor y para que hoy tengamos un gobierno que tomó la decisión política de dejar de ser un país excluido para incluir a todos los que estaban fuera del sistema. Porque yo recuerdo bien cuando estábamos en APA y en el Ministerio de Trabajo, cuando asumió Néstor Kirchner, y teníamos que ir al Ministerio de Trabajo y entrar por la puerta de atrás al Ministerio por la cantidad de piquetes que había adelante, que no se podía entrar. Claro, teníamos 27% de desocupación. Hoy tenemos otra realidad, por más que los medios nos quieran mostrar otra cosa. También no teníamos aerolínea en el 2008, no pagaban los sueldos, no teníamos intercargo, no teníamos FADEA, todo en manos del capital extranjero, americano, europeo, español. ¿Por qué tenemos aerolínea? ¿Por qué tenemos FADEA? ¿Por qué tenemos intercargo? ¿Y por qué no tenemos piquetes en la puerta del Ministerio de Trabajo? Porque hubo una decisión política del Estado de trabajar para incluir, no para excluir. Para incluir y para incluir a todos, ¿no? Y yo recién le contaba al compañero una pequeña anécdota para que vean la diferencia aún entre gobiernos populares. Ayer estuvimos participando de una movilización con los trabajadores del sindicato de LAN en Chile, en Santiago de Chile. Hace 6 días que los trabajadores están de huelga. Y en Chile está el gobierno de la compañera Michelle Bachelet, un gobierno que vuelve a ser elegido, un gobierno popular. Y fuimos después de una movilización que termina en la Casa de la Moneda, fuimos a presentar una nota a la presidenta planteando los reclamos de los trabajadores que habíamos ido a acompañar, sindicatos de 7 países, entre los cuales estaba el secretario adjunto de la CUT, secretario, una de las centrales más importantes de Chile, de trabajadores, y estaban los dirigentes chilenos y nosotros. Para llegar a la puerta de acceso de la Moneda, tuvimos que pasar 3 o 4 controles policiales, de cacheo y de no solo de presentar documentación. ¿Todo para qué? Para entregar una carta a una carabinera, ni siquiera un funcionario de menor jerarquía, una carabinera que nos recibió la nota y no pudimos pasar más que ahí. Y también es un gobierno popular. Y yo decía, qué diferencia, ¿no? Porque cuando nosotros hacíamos una movilización, íbamos a la Casa de Gobierno, nos recibía el secretario general de la Presidencia y nos poníamos a discutir cuál era el problema que teníamos, más allá de que compartamos o no la línea de gobierno, y la discutíamos, en ese caso con el compañero Parril en su momento, y ahora tendremos que discutir con el compañero Guado de Pedro, con la diferencia que ahora nos movilizamos como antes.
Movilizamos por otros motivos ahora. No movilizamos porque tenemos 27% de desocupación o porque nos reprimen las movilizaciones. Hoy no nos reprimen las movilizaciones, aunque haya miles de compañeros en la calle. Y eso tiene que ver con una decisión política. Que es la misma decisión política que tomó el compañero nuestro cuando hizo bajar el cuadro. Y yo, cuando ella me contaba la poca importancia que le daba la reparación de un legajo, yo decía, por ahí también algunos habrán pensado que la poca importancia que tiene bajar un cuadro, ¿no? Y después está la frase de los chicos que dice, bajaste un cuadro y formaste miles. Pero sí tiene una importancia simbólica, porque esos que bajaban los cuadros son los que sometieron al pueblo a las peores barbaridades durante la dictadura. Son los mismos personajes los que estaban ahí, los mismos personajes. No había gente nueva, son los mismos que todavía algunos quedaban por ahí. Por eso digo, estar en esta casa, en la casa de la muerte que se transformó por una decisión política en la casa de la vida y de la memoria, es un hecho que nos tiene que conmover a todos y tiene que hacer que cada uno, vuelvo a repetir, lo que tenemos responsabilidad de transmitamos a las nuevas generaciones para que sepan por qué hay que estar acá, por qué hay que venir acá, por qué hay que recordar a los compañeros que ya no están. Porque no queremos volver al país que teníamos antes, no queremos volver al país que se desintegraba en el 2001. Y yo recuerdo cuando estábamos en la calle en el 2001 y estábamos juntos con Victorio y muchos de los compañeros que están acá, el 19 y 20 de diciembre, cuando mataron a un montón de compañeros, y veíamos cómo terminaba ese gobierno, que en el caso de Aerolíneas, que hoy estamos hablando de trabajadores de Aerolíneas, ese gobierno decía que el problema de Aerolíneas era un tema gremial, que el gobierno no se iba a meter, y nosotros, con el apoyo de todo el pueblo argentino, forzamos una decisión política y forzamos al gobierno de ese presidente a que intervenga y tome decisiones junto con el gobierno de España. Ahora, en ese gobierno no había decisión política. En realidad hubo decisión política, algunas de las cuales fue llevarse a 20 muertos en el 19-20 de diciembre, o bajarle el sueldo a los trabajadores estatales, a los jubilados. Una vergüenza bajar el sueldo a los jubilados, como si en esa época hubieran ganado mucha plata, ¿no? Hay decisiones políticas en los gobiernos, pero generalmente van para otro lado. Por eso yo, cuando decía lo de la moneda ayer, tenía que ver con que nosotros los trabajadores nunca entramos tantas veces a la casa de gobierno como con este gobierno. Y no por el hecho que represente poder entrar a la casa de gobierno, porque uno iba a hacer una visita allá y lo hacía. Los trabajadores tenían prohibido entrar a la casa de gobierno. Era para el establishment, para los empresarios que cruzaban de las oficinas alrededor, y cada vez que había un acto en el Salón Blanco, recuerden de 2003 para acá, ¿cuándo había un trabajador? Nunca. Y nosotros tuvimos en el 2004 con Néstor Kirchner un acto con los trabajadores del APA, cuando se creó la empresa en ese momento Federales, donde había 400 compañeros sacándose fotos con el compañero presidente. Un hecho histórico. La Casa de Gobierno, así como Charles dijo, esta es la casa de todos ustedes, la Casa de Gobierno sentíamos que era nuestra y hoy sentimos que es nuestra. Es de los trabajadores. Hoy podemos ir y ver a los compañeros cantando y con alegría expresando el cariño que le tiene la presidenta. No estaba permitido eso para los trabajadores. Como tampoco estaba permitido que tengamos memoria. Bueno, los trabajadores tenemos memoria, pero también tenemos funcionarios como el compañero que trabaja para ejercer la memoria y no la venganza, como algunos creían que podían hacer los compañeros de hijos desaparecidos. Entonces, porque tenemos memoria estamos acá, y porque tenemos memoria y porque no pudimos encontrar datos antes de los compañeros por lo que comenté de la dictadura, hoy nosotros queremos hacer un pequeño homenaje a estos dos compañeros hoy representados por la familia, ¿no? A estos dos compañeros que dieron su vida para que nosotros estemos acá hoy, contando esto y para que tuviéramos un país mejor. Y tuvieran que pasar varios gobiernos para que empezáramos a tener un país mejor. Y les pido, si alguno lee algún diario, que no se confunda lo que dicen los diarios, porque a veces entendemos que hay compañeros, compañeras en todo el país que confunden y creen a lo que dicen algunos medios. Pero la realidad se palpa. Y la única verdad es la realidad, como decía el general, ¿no? Entonces, dejemos de creer lo que dicen algunos medios intencionados, que ya sabemos cómo actúan, ¿no? Porque hay una realidad. Los medios dicen una cosa y a los pocos días se va cayendo.
Pero ese titular no se reproduce nuevamente. Pasa con suerte a una página interior chiquito, pero nunca el titular del primer día catástrofe se vuelve a repetir cuando la información se desinfla y se demuestra que es mentira, como han pasado en estos días con un montón de cuestiones, ¿no? Al acusar al hijo de la presidenta y a la ministra de Defensa de tener una cuenta, el exterior y el propio banco se le va a decir que no la tenían registrada, que ni siquiera sabían quiénes eran y que no había ninguna cuenta. Pero de eso no salió en los diarios. Esa información salió muy chiquita, en algunos medios. Bueno, ese es el país que no quieren vender algunos. Y ese es el país que están prometiendo algunos para las próximas elecciones, ¿no? El país del poder, el país de aquellos que se quieren juntar en una cena con aquellos que pagan 50.000 pesos. Y yo digo, hay que pagar 50.000 pesos para ir a cenar con un candidato a presidente. ¿Cuáles son las condiciones que le van a poner a ese candidato a presidente por haber pagado 50.000 pesos? Y eso es una cena, y no quiero pensarlo, van a poner una campaña. Por eso vamos a tener una campaña difícil de enfrentar, porque hay algo que nos dice, ¿no? Hace 2 meses decía que la presidenta tenía, y discúlpenme si hay alguno que no comparte mis opiniones, pero yo soy un convencido que este es el proyecto que los argentinos merecemos y el que buscamos durante muchos años. Y decían que la presidenta estaba con su peor imagen negativa y tenemos una presidenta que tiene la imagen positiva más alta de los últimos años ahora, en este momento, ¿no? Como dice el dicho popular, la mentira tiene patas cortas, muy cortas, y la verdad siempre triunfa, y la verdad siempre la tiene el pueblo. Por eso queremos hacer este pequeño homenaje, que es sencillo, que es simple, pero fundamentalmente el homenaje es la memoria, ejercitar la memoria, recordar a esos compañeros que no están, y que la familia sí tuvo la oportunidad de tener algunas fotos, los 2 videos que vimos, como no tuvo el compañero Charlie, o como las pocas fotos que tiene Silvina, o hay compañeros que no pudieron tener una foto de sus padres desaparecidos y no los conocieron, ¿no? No tener una foto para mirarse, para replicarse, o para encontrar parecidos en la familia, y eso hoy es un tema sencillo, hacemos así, sacamos el bolsillo, sacamos fotos, y la mandamos al otro lado del mundo en menos de un segundo. Hoy, esa foto que no está, tiene un valor incalculable. No tiene precio conseguir una foto de un compañero que no está hace 40 años. Porque primero en esa época no todo el mundo tenía cámara de fotos. Y si la sacaban no la revelaban porque era muy caro revelarlo. Con lo cual muchos rollos se perdieron y mucha gente no tuvo fotos. Como nos pasa a todos que no tenemos fotos quizá de chicos o a mucha gente. Entonces el valor que tiene una foto para el afecto, para los hijos, para los nietos, para los esposos, para los maridos, para las mujeres, es un valor incalculable. Y por eso la sana envidia que decía el compañero, ¿no? De ver tantas fotos de un compañero y el excelente trabajo que han hecho pero aparte para reflejar la vida y la alegría de ese compañero en un video que se ve con momentos compartiendo seguramente con amigos, con familia, y eso lo recordamos, es lo que hay que recordar de los militantes, porque aún en los peores momentos hay que militar con alegría, ¿no? Nunca perder la alegría de militar, porque si perdemos la alegría para militar, el enemigo nos va a vencer, como decía Josami. Nosotros la podremos pasar mal, nos podrán pasar por encima en algún momento, pero nunca vamos a perder la alegría. Nunca tenemos que perder la alegría, y eso hay que transmitirlo a nuestros hijos. Que sí hay que estar alegre y militar alegremente para los que militan, militar con alegría, porque eso es lo que nos hace dignos fundamentalmente, ¿no? Tener la alegría para poder militar. Por eso ahora yo le voy a pedir a los compañeros, le voy a pedir a los familiares de Andrés y Ernesto, que queremos hacer entrega de nuestro pequeño homenaje como sindicato aeronáutico. Y esto que está acá atrás mío, que dice Secretaría de Derechos Humanos, no es casualidad. Nosotros veníamos haciendo mucha actividad de derechos humanos, pero en el año 2012 modificamos los estatutos porque estábamos en deuda. No teníamos Secretaría de Derechos Humanos, como no tenían muchos sindicatos, y actualizamos el estatuto e incorporamos, para no estar en deuda con los aeronáuticos, con el país, creamos la Secretaría de Derechos Humanos. Pero también en el estatuto somos uno de los primeros sindicatos que reconocemos el casamiento igualitario. Y eso es también decisión política. Y es importante
lo que hoy es el casamiento igualitario entre personas del mismo sexo, antes era una muerte segura, sobre todo si eras militante. Entonces, con orgullo tenemos el casamiento igualitario en el estatuto y con orgullo tenemos una Secretaría de Derechos Humanos que viene a hacer un trabajo fabuloso desde que está. Así que yo les quiero agradecer el esfuerzo. Y ese trabajo que ha hecho la Secretaría también tiene que ver con parte de lo que está acá, ¿no? Porque con esa reforma también creamos la Secretaría de la Juventud, que hoy tiene una participación altísima y ha generado un montón de actividades en APA, y desde acá se los puede ver a los más jóvenes de APA que participan activamente de la vida del sindicato y organizan sus actividades y van para adelante y generan ideas, generan política y clarifican a los compañeros. Y eso es un orgullo para nosotros los trabajadores, como es un orgullo que hayan estado los compañeros Casami y Victoria. Así que debemos agradecer a los familiares de Alberto y Andrés para hacer la entrega de este pequeño homenaje de la Asociación de Profesores Aeronáuticos. Mi padre y mi hermano, los dos afiliados a APA, así que el agradecimiento enorme por esta participación y por este reconocimiento. Simplemente quería darle las gracias a APA, a la Secretaría de Derechos Humanos, a la Comisión de Trabajo, a todos aquellos que se preocupan, y esto es lo más importante que les voy a decir, se preocupan por la memoria de los que ya no están. Julián Escabiolo va a hacer entrega de esos legajos reparados a nuestro secretario general, Edgardo Llano.